Empezamos. Bueno, no veo muy bien las caras por los focos estos, pero veo gente, así que buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir. ¿Me oís bien, verdad? Vale. Como veis ahí en la... Bueno, iba a dar las gracias a Melissa por haberme invitado, pero me han dicho que ahora mismo aquí no hay nadie de la organización. En todo caso, por si hay alguien, muchas gracias por haberme invitado. Volveré siempre que me invitéis y estoy aquí encantada. Como veis ahí en la diapositiva, mi nombre es Siria. Soy veterinaria de los servicios técnicos de apicultura de COAG a nivel estatal. Y no sé si alguno o alguna me habéis visto en alguna otra charla. Yo casi siempre suelo hablar de mercado porque es el tema que más controlo dentro del mundo de la apicultura. Pero este año he querido hablar, además de mercado, vincularlo con el etiquetado. Y titular la charla, además, cambiar todo para que nada cambie, mercado y etiquetado, cambiar todo para que nada cambie, porque si bien es cierto que eso es lo que siempre suelen hacer los mercados cuando detectan algún tipo de demanda por parte de los consumidores y las consumidoras, intentar cambiarlo todo para que en el fondo nada cambie y las empresas puedan seguir ganando el mismo dinero que ganaban hasta ahora, pero sin hacer grandes cambios, decía que si bien es cierto que esto es lo que suelen hacer, en esta ocasión, con el tema de lo del etiquetado, quizás esto es más verdad que nunca. Porque ahora os voy a proponer, a lo largo de este rato que vamos a pasar juntos, que me acompañéis, a ver si se puede ver, aquí, que me acompañéis en una especie de reconstrucción de un puzzle, para ver si os convenzo, al final de la presentación, de que realmente esto es lo que está ocurriendo, que se ha cambiado todo, se ha cambiado una norma de etiquetado, que seguramente todos y todas lo sabéis, pero ahora lo repasaremos, se ha cambiado una norma de etiquetado, en principio para intentar que cambiara algo dentro del mercado de la miel y, sin embargo, al final de la presentación veremos cómo ha cambiado la norma de etiquetado, pero realmente nada ha cambiado. Como os decía, os propongo que me acompañéis en la reconstrucción de un puzzle. En COAG hemos ido intentando recomponer un puzzle o componer un puzzle en base a algunas piezas que hemos detectado, pero somos conscientes de que todavía nos faltan algunas. Así que cuando terminemos la presentación, porque por el formato creo que no va a ser muy operativo que participéis al mismo tiempo que hablo yo, aunque yo estoy encantada de que me interrumpáis, lo que pasa que creo que a lo mejor por un tema de micrófonos o algo así no se puede. Pues si queréis interrumpirme o si no al final, como vosotros y vosotras lo veáis, estaré encantada de oír qué opináis acerca de esta teoría, porque a lo mejor, con cosas que vosotros y vosotras sabéis, podemos seguir recomponiendo este puzzle que todavía está incompleto. Como decía, os propongo que me acompañéis en la reconstrucción de un puzzle. De momento tenemos identificadas 4 piezas, que son un cambio en la norma de etiquetado, un cambio en los flujos de importación de miel, que se han ido registrando a lo largo de los últimos meses desde que se aprobó la normativa de la miel, de la normativa del etiquetado, un cambio real que se ha producido en las etiquetas y un cambio en los precios en origen. Y vamos a ir desgranando pieza por pieza. Primera pieza del puzzle, cambio en la norma de etiquetado. Bueno, como sabéis, después de bastantes años de reivindicación por parte del sector, ahí pongo unas camisetas que se hicieron los apicultores y las apicultoras de COAG en el año 2016, después de años de reivindicación por parte del sector, en diciembre de 2018, el Ministerio de Agricultura inició una consulta con los agentes implicados, las organizaciones agrarias, organizaciones de apicultores, la industria, la distribución, los supermercados, los hipermercados, sobre la posibilidad de cambiar la norma que teníamos de etiquetado de la miel que llevaba en vigor desde el año 2003 en el Estado español. Después de 1 año y medio de consultas, en junio de 2020, recién salidos del confinamiento de la pandemia, se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que cambia la norma de etiquetado de la miel. Uy, qué bien, así nos vemos mejor. Y este Real Decreto, que se publica en junio de 2020, entra en vigor en diciembre del mismo año, de 2020. Es decir, hace 1 año y 2 meses. Como decía, entra en vigor en diciembre de 2020. Lo que decía la norma de etiquetado hasta el año 2020, era esto que veis aquí, la norma que teníamos en vigor desde el año 2003. Esta es la literalidad de lo que decía. Decía,
Deberán mencionarse en la etiqueta de las mieles el país o los países de origen en los que la miel haya sido recolectada. No obstante, en el caso de mezclas, si las mieles son originarias de más de un Estado miembro o de un tercer país, dicha mención podrá sustituirse por una de las siguientes según proceda. Y aparecían estas frases que tan poquito nos gustaban en el sector de mezcla de mieles de la Unión Europea, mezcla de mieles de fuera de la Unión Europea o mezcla de mieles de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea, que es como decir mezcla de mieles del mundo. Todo el mundo lo veíamos tan normal, bueno, el sector no lo veía muy normal, pero eso era lo que regía en el etiquetado de las mieles de nuestro país hasta hace 5 minutos. Cuando se publica la modificación en junio del año 2020, lo que todo el mundo esperaba que se publicara en el Boletín Oficial del Estado era esto. Todo el mundo esperaba que se quitaran los 2 párrafos de abajo y se dejara simplemente la frase de arriba. Deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que la miel ha sido recolectada. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo esperaba que este fuera el cambio y no otro? Bueno, pues lo primero y más importante, porque era lo que se había hablado con el Ministerio de Agricultura. En todo ese proceso de intercambio, ¿no?, de documentos, de opiniones, reuniones, discusiones, el Ministerio nos había dicho al sector que hasta aquí era donde podía llegar. A pesar de que había habido más demandas, había habido demandas de que se pudiera poner al lado de los países el porcentaje de cada uno de los orígenes, que se pusiera en orden decreciente, que se pusieran otra serie de cosas, el Ministerio había advertido a todas las organizaciones que habían participado en la interlocución que no podía ir más allá de esta frase. Por eso todo el sector esperaba esta frase en el Boletín Oficial del Estado. Además de eso, además de porque el Ministerio era lo que había dicho, había 2 motivos más. Uno es que la directiva de la miel, que es la norma europea de la cual derivan todas las normas nacionales que hay en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y que está publicada a nivel europeo desde el año 2001, la directiva dice exactamente la misma frase, literal. Deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que la miel haya sido recolectada. No es confusa, ¿verdad? A mí me parece bastante sencilla. Un listado de países de los que procede la miel que está en cada uno de los botes que se comercializan en el mercado. Este motivo, y además había otro motivo, el Ministerio era lo que había dicho, es lo que dice la directiva, y además tenemos una experiencia previa muy conocida, hay varias experiencias en la Unión Europea y otros países, pero sobre todo conocemos el caso de Italia, que es un país amigo con el que tenemos mucha relación, y en Italia, en el año 2003, que habían hecho esta misma modificación que nosotros hemos hecho el año pasado, publicaron de nuevo exactamente esa misma frase en su traducción que habían hecho a la lengua italiana. Deberán indicarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que se cosechó la miel. De nuevo, nada confusa, a mí me parece que es muy sencilla, muy fácil de interpretar. Pero cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado nuestra propia normativa, nos encontramos esto. Deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que la miel y, en su caso, sus mezclas hayan sido recolectadas. Ese pegote nadie se lo esperaba, apareció sin ningún motivo aparente. Hicimos una consulta informal al Ministerio porque no entendíamos por qué se había incorporado esa frase. Nos dijeron que lo había pedido el Consejo de Estado para para reducir confusión en la interpretación, cosa que nosotros no entendimos, pero sobre todo lo que a nosotros, al sector, sí que nos produjo fue una gran confusión en torno a por qué se había introducido. Porque, y aquí viene la pregunta, ¿es que acaso las mezclas se recolectan? Porque si sois apicultores y apicultoras o conocéis el sector, sabéis que las mezclas las hace la industria. Las mezclas no se recolectan. Y según la frase que veíamos en el texto, deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que la miel y sus mezclas hayan sido recolectadas. Primera pieza del puzzle. ¿Las mezclas se recolectan? Ahí dejo la pregunta. Siguiente pieza. Cambio en los flujos de importación. Y aprovechando que voy a hablar de del cambio que ha habido en los flujos de importación de miel a España, voy a hacer un brevísimo repaso sobre la situación de mercado a nivel internacional. Breve. Para empezar a hablar de mercado, tenemos que empezar a hablar de producción. El nivel de producción, todos los datos que hay en las diapositivas pone abajo la fuente, que no sé si se ve muy bien, la fuente de los datos de producción son de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Y todos los datos que hay son los datos últimos que se han publicado. El de la FAO de producción está un poquito atrasado, es del año 2020 y acaba de ser publicado ahora mismo. Entonces, seguramente a lo largo de los próximos meses, incluso un par de años, se corregirá al alza. Crecerá un poquito el nivel de producción que se publica que hay a nivel mundial. Pero el dato que hay recién publicado es que el año 2020 se produjeron en el mundo 1.770.119 toneladas. Como veis, la tendencia de los últimos 40 años ha ido al alza de manera bastante sostenida y sobre todo los últimos años. Y para que nos hagamos un poco una idea de cómo está el mercado, la producción a nivel mundial, que es un reflejo también de cómo está el mercado a nivel mundial, de ese 1.770.000 toneladas, China produce o comunica que produce más de un cuarto de toda esa cantidad, 66.487 toneladas. Más de un cuarto de toda la producción mundial la comunica China. Y también, para que nos hagamos un poco una idea de la situación, España, que pertenece a la Unión Europea es un importantísimo productor de miel a nivel mundial y no llega ni a la mitad de lo que produce China a nivel mundial en el año 2020. Y toda esa miel que está comunicada a la FAO, que luego hay datos extraoficiales que hablan de muchas toneladas más que no están comunicadas a la FAO, pero a mí me gusta manejar datos oficiales porque son los que creo que tienen un poco más de contundencia. Toda esta miel, todas estas toneladas, además de producirse, se compran y se venden en el mercado. ¿Y quiénes son los países que más venden miel en el mercado internacional? Dato del año 2020, los 10 principales exportadores de miel en el mundo son los que veis ahí: China, Ucrania, Argentina, India, Brasil, Alemania, España, Polonia, Hungría y México. Como veis, China, además de ser el principal productor, es el principal exportador de miel. Y además es interesante no solamente hablar de volúmenes, que es interesante, sino hablar también de precios, los precios a los cuales estos países colocan esa miel de media en el mercado internacional. Y en esta gráfica que veis ahí, no sé cómo se ve desde el fondo, si se ven los datos o no. ¿Me podéis confirmar si se ven? ¿Se ven? Vale. Bueno, pues veis ahí los precios medios y quería llamar la atención sobre todo en dos cuestiones. Por un lado, los precios medios de China y Ucrania. ¿Por qué? Porque son los dos principales países que colocan miel en el mercado internacional y lo hacen a un precio extremadamente bajo. Menos de $2 el kilo, de media a lo que venden a todos los países del mundo. Claro, esos precios, esos volúmenes tan grandes a unos precios tan bajos, inevitablemente presionan luego mucho a la baja en los países en los que entra esa gran cantidad de miel. Si la industria española está comprando muchísima miel a un precio bajísimo, luego es difícil que aquí pague a los apicultores y a las apicultoras un precio mucho más alto que esos volúmenes que inundan el mercado. No solamente el español, sino el mercado internacional, porque como veis, producen mucho y colocan mucha miel a nivel internacional en todos los mercados. Y el segundo dato sobre el que quería llamar vuestra atención es el precio medio al que vende España en el mercado internacional, de media a $3,98 el kilo, que bueno, no está mal, es un precio, podría estar mejor, pero no está mal, sobre todo si lo comparamos con el precio medio de importación, que veremos en la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver los 10 principales países importadores del mundo. Los que hemos visto hasta ahora eran exportadores, los que venden más miel en el mercado internacional, y ahora vamos a ver los que compran. Primer comprador a nivel internacional, Estados Unidos. Esto, igual que China y Ucrania, China sobre todo es un gran exportador y aparece todos los años como primer exportador a nivel internacional. Estados Unidos como país, como conjunto de países, aparece también todos los años como principal importador. Seguido de Alemania, que también es un importantísimo importador de miel en el mercado internacional, Japón, Polonia, Francia, España, Bélgica, Arabia Saudí, Italia y Países Bajos. De nuevo, además de los volúmenes, los precios medios a los que compran la miel en el mercado internacional esos países. Y aquí quiero llamar la atención, además de los datos que los podéis ver ahí, también sobre dos aspectos. Por un lado, lo que decía con anterioridad, España, precio medio de compra a nivel internacional, $2,09 el kilo, comparado con los $3,98 al que vendemos, que es el precio medio de venta, más o menos, como conclusión así un poco en bruto, vendemos caro en el mercado internacional, pero compramos bastante barato
Y esto impacta en nuestro mercado. Y luego, por otro lado, quería llamar vuestra atención sobre que si veis ahí, hay 10 países que son los 10 principales importadores de miel a nivel internacional y de los 10, 7 pertenecen a la Unión Europea. Y esto es porque la Unión Europea es un tremendo importador de miel todos los años en el mercado internacional. El año 2020, la Unión Europea importó casi 180.000 toneladas de miel, 177.916, sobre todo a 4 países del mundo, a muchos más, pero para no cargar la diapositiva de datos y porque hay muchísimos países, 4 sobre todo muy importantes. En primer lugar, a Ucrania. Más de 55.000 toneladas entraron en 2020 al mercado europeo a un precio medio de 1,52. Fijaos, 1,52 euros, ahora estamos hablando de euros, antes de dólares. Segundo país que coloca miel en el mercado europeo, China. 41.800 toneladas a 1,35. También un precio bajísimo. Argentina, nuestro tercer abastecedor en importancia por volumen, 22.858 toneladas a 2,19. Y México, 18.111 toneladas a 2,21. Tenemos, como decía, más importadores, pero todos ya por debajo de las 15.000 toneladas en el año 2020. ¿Y qué países, dentro del conjunto de los 27 que conforman la Unión Europea, qué países fueron los que más miel compraron en el año 2020? En primer lugar, Alemania, con casi un tercio de esas 180.000 toneladas entraron directamente en Alemania. Segundo país en importancia por volumen importado, Polonia, con el 18% de esas 180.000 toneladas. En tercer lugar, Bélgica, un país muy chiquitín que produce poco, pero compra y vende muchísimo. Me parece que es 14, ¿verdad? 14% del total de lo que entró ese año en la Unión Europea. El cuarto, no sale en la gráfica, pero os lo digo yo, somos nosotros, somos España. El quinto es Francia y el sexto es Portugal. Nuestro vecino, nuestro país vecino, que además aquí en Zamora es mucho más vecino, importó en el año 2020 el 3,6% de ese total de 180.000 toneladas que entraron en la Unión Europea. ¿Y por qué he querido señalar el hecho de que Portugal es el sexto país en importancia por volumen importado y tal y cual? Pues por una cosa muy llamativa que seguramente, si estáis un poco al tanto de las noticias del sector, ya sabéis. Y es que en el año 2020, por primera vez en décadas, Portugal se convierte en el principal abastecedor de la industria importadora de la miel en España. Y tan importante como el dato, ¿no? En plan, Portugal por primera vez se convierte en nuestro principal abastecedor. Es importante que veamos el cómo llega a convertirse en nuestro principal abastecedor. Y eso os lo voy a intentar explicar a través de la diapositiva que viene ahora, que es, esta. Se me ha fastidiado la animación, era de otra forma, pero bueno, nos vamos a entender. Esta gráfica que veis aquí muestra en color rojo, veis que abajo están señalados los años de la última década, desde 2011, 12, 13 hasta 2021. En rojo, la barra que hay hacia arriba significa el volumen, las toneladas que importamos como España procedentes desde China. Y en verde son las que importamos desde Portugal. Si os fijáis, no sé si se ve el puntero, no se ve. Si os fijáis, desde el año 2011 hasta el año 2015, las importaciones que entran directamente desde China van al alza y son volúmenes muy grandes. No en vano, China ha sido nuestro principal abastecedor de manera sostenida y al alza hasta el año 2015 y desde hace mogollón de años. Y veis abajo que en verde estaban las importaciones procedentes de Portugal, un volumen pequeño, no era ni mucho menos nuestro segundo abastecedor, tenemos muchos países mucho más importantes que metían mucha más miel en España y Portugal era un abastecedor pues chiquitito, modesto. Algo pasa en el año 2015 que hace que caigan drásticamente las importaciones que entran directamente desde China y que aumenten de manera muy llamativa las importaciones procedentes de Portugal. Y esta situación se mantiene así hasta el año 2020, en el que por primera vez Portugal sobrepasa en volumen a las importaciones que traemos de China. Y ahora quiero que os fijéis, de nuevo, no tanto en los volúmenes, sino en los precios que os voy a marcar ahí. Si veis, no he puesto todos para no cargar la diapositiva de datos, pero simplemente he puesto algunos años clave para que veáis la tendencia de los precios.
Los precios de la miel que entra directamente desde China durante toda la década son precios muy bajos. Pues al principio de la década vemos un 1,26, año 2015 y 2016 1,56, 1,58 y en el año 2020 el precio medio de la miel que entra directamente desde China es de 1,33. Y ahora vamos a ver los precios de Portugal. Y acompañadme. Entre el año 2011 y 2015, los precios de la miel que entraba desde Portugal no era que fueran súper escandalosamente altos, pero estaban más cerca de los 3 euros el kilo que del euro el kilo. Si veis ahí, 2,88 en el año 2011, 2,76 en el año 2015. En el año 2016, coincidiendo con este cambio, esta caída de la miel que entra directamente desde China y esta compensación que hay con miel que entra de Portugal, cambian los precios y cae más de 1 euro el kilo la miel que entra a través de Portugal. 1,73 hasta el año 2020, en el que la miel que entra desde Portugal alcanza de precio medio 1,39, es decir, casi el mismo precio que la miel que entra directamente desde China. No sé si hace falta que lo diga, pero lo voy a decir para no dar lugar a ninguna confusión. Esta miel que está entrando desde Portugal, no toda, porque obviamente habrá apicultores y apicultoras portugueses que nos estén vendiendo miel de apicultor, pero lo que está ocurriendo, lo que podemos afirmar con los datos que tenemos, o por lo menos yo me atrevo a afirmarlo sin temor a equivocarme, es que lo que está ocurriendo es que la miel que antes entraba directamente desde China, en el año 2016 algo pasa y empieza a triangularse a través de Portugal. Es decir, cuando hablamos de miel de Portugal, miel que entra de Portugal, hablamos de miel china en su mayoría. No sé si hay aquí apicultores y apicultoras de Portugal, pero aunque no lo diga en cada una de las diapositivas que vayamos viendo, cuando yo hablo de miel que entra de Portugal, no estoy hablando de miel producida en Portugal. ¿Se ha entendido, verdad? Creo que todos y todas que conocéis la situación de mercado que hay, con esta gráfica y con el cambio de los precios es una cuestión bastante evidente. Miel triangulada que entra a través de que entra a través de Portugal, perdón, no es miel portuguesa. De acuerdo. En el año 2021, a principio de año, nosotros que publicamos habitualmente informes sobre la situación de mercado, creímos que había un nuevo cambio de tendencia de mercado que intentaré explicar un poquito más adelante y durante el primer semestre Rumanía se convirtió en nuestro principal abastecedor y cayó otra vez de nuevo la miel de Portugal. Esto nos llevó a formular una hipótesis que luego creemos que puede no ser del todo acertada y luego os explicaré un poco el porqué. Pero la realidad es que con datos actualizados de 2021 de antes de ayer, que salieron publicados antes de ayer, y ya con año cerrado 2021, Portugal vuelve a ser nuestro principal abastecedor en este año 2021, solamente un pelín por encima de China, si lo veis ahí en la gráfica. Los precios, como parte de la miel china que estaba entrando a través de Portugal, creemos, y luego os explicaré por qué, que se ha derivado a otros países para su triangulación, como Rumanía, ha subido un poquito ha subido un pelín el precio ahí. Y la miel que entra desde China en el año 2021, con datos cerrados, es de 1,31, el precio medio, y la de Portugal sube un poquito el precio porque baja un poquito el volumen que creemos que entra de China a través de Portugal y se deriva a través de Rumanía. Todos estos movimientos, ¿no? Estos cambios, sobre todo además a raíz de lo que pasa en 2021 con la entrada en el escenario de Rumanía, nos lleva a preguntarnos el por qué. ¿Por qué se están produciendo todos estos cambios? Uno, ya os lo hemos dicho, ya os lo he dicho, el tema de la triangulación. Claramente, miel china se está triangulando a través de Portugal, no solamente a través de Portugal, pero mayoritariamente a través de Portugal. Pero nos hacemos esta pregunta, ¿por qué se dan todos estos cambios? Y sobre todo, y de cara a la tercera pieza del puzzle, quiero llamar vuestra atención sobre dos datos muy concretos. En el año 2020, el 36% de todo lo que importa a España, la industria española, procede, administrativamente hablando, de Portugal, que ya hemos dicho que es miel china, pero entra administrativamente hablando a través de Portugal, es decir, en los datos de aduanas, que son los que se consultan, figura Portugal, 36% o de Portugal o de China. Y en el año 2021, con datos cerrados de antes de ayer, el 30% de todas las importaciones de lo que compra la industria española procede de nuevo o de Portugal o de China. Pero, sin embargo, cuando vamos a las etiquetas, esta miel no aparece.
No sé si vosotros y vosotras sois curiosos. Yo es que desde que yo estoy en el sector apícola, cada vez que voy al supermercado me entretengo muchísimo en los lineales mirando de dónde viene la miel y tal. No sé si vosotros y vosotras lo habéis podido detectar porque es súper obvio, pero ni China ni Portugal están en las etiquetas de la miel que ahora mismo se está comercializando en España. Y esto nos lleva a la tercera pieza del puzzle, ese cambio real que se ha producido en las etiquetas de los supermercados, de la miel que se vende en los supermercados en España. Ahora os voy a presentar una serie de diapositivas en las que se ven etiquetas de los principales supermercados que venden miel en España, que las hemos conseguido a través de un barrido que hemos hecho en COAG durante el año pasado. La foto no se podrá ver, pero confiáis en mí y lo que pone la etiqueta está puesto en grande al lado para que lo podáis ver. Y os pongo aquí los datos de los principales supermercados que venden miel en el mercado español. Caso de Mercadona, que si veis ahí tiene casi el 25% de la cuota de mercado, es decir, el 25% de todo lo que se vende a través de supermercados en España lo vende Mercadona. Origen de las mieles Milflores formato 1 kilo, España, Argentina, Uruguay y Ucrania. Carrefour, 9,2% de la cuota de mercado, formato de 1 kilo de la miel Milflores, origen España, Uruguay, Cuba y México. El formato de medio kilo de Carrefour también, España, Uruguay y Cuba. Lidl, formato de 1 kilo de la miel Milflores, 6,8% de cuota de mercado, España, Cuba y Uruguay. Si os fijáis, en todas no vemos ni a China ni a Portugal, pero en todas está España, el primero y subrayado, porque quiero que os fijéis que en todas está España. Supermercados Día, 5,1% de la cuota de mercado. España, Rumanía, Ucrania, México y Uruguay. Auchan, que es Alcampo, y en algunas ciudades, por lo menos en Madrid, tienen una red de supermercados que se llama Simpli también. Origen, España, Cuba, México, Ucrania y Uruguay, 3,2% de cuota de mercado. Ya no tenemos más datos de cuota de mercado porque los publica una consultora que publica solo los principales, entonces ya las que os voy a poner ahora no tenemos el dato de cuota de mercado, pero, por ejemplo, Granja San Francisco, todos y todas sabemos que mueven un montón de kilos de miel en el mercado español. Origen, España, Ucrania, Bulgaria, Rumanía, Argentina y Uruguay. El Corte Inglés, formato de medio kilo, España, Uruguay, Cuba, Rumanía, Ucrania y Vietnam. Y esta, que es la que más gracia me hace de todas, que es Luna de Miel. Origen, AR, UA, ES y FR, que tenemos que intuir, ¿no?, que debe ser España, AR debe ser Argentina. Que lo hago porque es que me hace gracia, porque es que esas siglas no existen. O sea, no he podido encontrar, os aseguro que soy muy concienzuda buscando. El resto, por ejemplo, UA tampoco intuitivamente sabía lo que era y he descubierto que en una norma, no sé qué, no sé cuánto, es Ucrania, pero CJ, no sé, o sea, si alguien lo sabe, por favor que me lo diga, porque no aparece en ningún sitio el origen que es. Entonces, bueno, esto es Luna de Miel, que como también sabéis, mueve muchísimos kilos de miel en el mercado español. La cosa, como os decía, es tan obvia y tan evidente que hasta la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, publica un informe en abril de 2021, hace menos de un año, y parte de ese informe dice: coincidiendo con la obligatoriedad de indicar el origen de la miel, OCU no detecta productos de procedencia china. Ahora, las mieles de origen extranjero mezclan productos españoles con europeos y latinoamericanos. Y ojo, porque quiero llamar también vuestra atención aquí sobre una palabra en concreto, que es la palabra mezclan. Porque el tema, si os habéis fijado, o por lo menos en lo que yo quiero poner el foco, va de mezclas. Son esos orígenes en los que vienen unos listados infumables de países, ¿no? Estamos hablando de mezclas. Y luego también intentaré explicarme mejor en este aspecto. Pasamos ya a la cuarta y última pieza del puzzle, que es el cambio en los precios en origen. Aquí no os he puesto datos porque los datos oficiales de esta última campaña todavía no están publicados por parte del Ministerio. Pero los que trabajáis en el sector apícola sabéis, igual que yo, que en este último año se ha producido un repunte de los precios en origen
que bueno, yo al principio pensaba que podía tener que ver con esto del etiquetado y ahora la verdad es que ya no estoy tan segura. Por eso os digo que si al final de la presentación me queréis hacer sugerencias o comentarios o críticas o lo que sea, serán muy bienvenidas porque todavía hay cosas que no terminan de cerrar el círculo, sobre todo en relación a este tema de los precios en origen. Sabéis, como yo, como decía, que se ha producido un repunte de los precios en origen. Al principio del año pasado, en otoño del año pasado, no se terminaban de formalizar las ofertas, pero es un hecho cierto y real que al final de la campaña ha habido una materialización de una subida de los precios en origen. También es cierto que veníamos de un montón de años de unos precios realmente muy bajos en el sector. O sea que, bueno, esto ha sido un pequeño respiro, a ver cómo transcurre los próximos meses. Y como decía, esta es la última pieza del puzzle y ahora vamos a intentar plantear la hipótesis. ¿Qué es lo que creemos que puede estar pasando? Sobre todo en cuanto a este intento de ensamblar estas 4 piezas que tenemos, que ya os digo que somos conscientes de que todavía debe haber alguna pieza que nos queda por ensamblar. Nuestra hipótesis es que toda la miel que actualmente se ha comprado por parte de las industrias y que está moviéndose en el mercado español, se está cambiando en el etiquetado como por arte de magia por origen España. El origen China no aparece porque se está haciendo un cambio, yo diría que legal, y ahora os voy a intentar explicar el porqué, aunque ya os digo que no pongo la mano en el fuego, pero yo creo que el cambio es legal y que todo lo que ahora mismo estamos viendo en esos largos listados de mezclas como origen España, en realidad están enmascarando el origen China. Y de nuevo, insisto, hablamos de los largos listados de países, de las mezclas. Para intentar explicaros por qué creemos que este cambio que se está produciendo está amparado desde el punto de vista legal, voy a intentar explicar en 5 diapositivas los 5 años en los que se han publicado documentos o legislación que creemos que han generado esta grandísima maraña legal para que los operadores sepan que pueden hacer trampas y que pueden engañar legalmente a los consumidores y consumidoras para que, al tiempo que ellos saben lo que pueden hacer, las personas consumidoras no nos estemos enterando de nada y el sector apícola, el propio sector apícola, tampoco se haya enterado de nada hasta que hemos podido desenmarañar esta bola, esta gran bola que han hecho por parte de la Comisión Europea, las industrias, la distribución y yo diría que un poquito aquí a nivel estatal también les hemos ayudado. Bueno, como digo, son solamente 5 diapositivas. No me interesa tanto, por supuesto, si os quedáis con todos los datos, fantástico, pero no me interesa tanto el hecho de que os quedéis con el dato de cómo se ha cambiado, qué coma se ha cambiado y tal, sino que sea capaz yo de explicaros cómo se sigue el hilo argumental, cómo se genera esta maraña y, sobre todo, lo más importante, desde mi punto de vista, cómo esta cosa que nos trasladan constantemente de que el mercado se autorregula, el mercado le da a la gente lo que la gente demanda, pues desde mi punto de vista, y ahora lo veréis, no es verdad. El mercado nos lo regulan cuando existe una demanda real por parte de las personas consumidoras que desde hace años llevan diciendo que quieren conocer el origen de los productos. Las instituciones se coscan, la industria se cosca, la distribución se cosca y nos cambian la legislación para que esa demanda creamos que se ha atendido, pero en el fondo no se ha atendido. Y un poco lo que quiero decir es que el mercado nos lo dan hecho. Y nosotros tenemos poco que hacer, salvo desenmarañarlo y decirle a las instituciones que nos estamos enterando de lo que están haciendo y que a lo mejor lo que nos están haciendo no nos vale y nos lo tienen que cambiar. Entonces, como digo, 5 diapositivas, un poco de legislación, pero voy a intentar ser lo más breve posible y lo más clara posible. Primera diapositiva y primer momento importante en la creación de toda esta maraña. Año 2011. En el año 2011 se publica a nivel de la Unión Europea un reglamento, que es el 1169/2011, que se llama Reglamento de Información a los Consumidores. Este reglamento se publica y se publicita por parte de la Comisión Europea a bombo y platillo ese año. Se hacen notas de prensa, se dan ruedas de prensa, sale el comisario de Agricultura contando lo maravilloso que va a ser este reglamento para las personas consumidoras europeas, que vamos a poder elegir de una manera súper consciente y súper informada todos los alimentos que tenemos. Una bomba, vamos, nos iba a cambiar la vida a todos y todas. ¿Qué tiene ese reglamento que nos interesa para esta historia de la maraña que nos han creado? Bueno, pues este reglamento
en su artículo 26, dice que será obligatorio indicar el país de origen de un alimento cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor. Es decir, si tú estás quitando de la etiqueta el nombre de un país o una información que puede generar una confusión a la persona que está comprando ese alimento en cuanto a cuál es el origen de ese alimento, será obligatorio poner el nombre del país. Claro, en aquel momento, cuando se publica este reglamento, el sector apícola europeo piensa, esta es la nuestra, porque nosotros tenemos una directiva a nivel europeo que nos obliga a poner esto de las... Obliga, no. Da la opción a la industria de poner esto de las mezclas y la industria lo que hace es omitir el nombre de ciertos países para generar confusión a los consumidores y que cojan un producto creyendo que es de un sitio cuando en realidad no es de ese sitio. Bueno, el sector se agarra como un clavo ardiendo a este artículo de este reglamento y dice vamos a intentar cambiar la norma propia del etiquetado. Pero el propio reglamento ya tenía la trampa dentro del articulado. Y es que en el artículo 1 de este reglamento de información a los consumidores nos dice que todos aquellos alimentos que tengan una normativa específica de producto a nivel europeo, pues que este reglamento que va a aportar tanta felicidad a las personas europeas, pues que no es para ellos. Y como la miel, no solamente la miel, hay muchos más alimentos sujetos a esta disposición, pero como la miel tiene una normativa específica de producto a nivel europeo, que es la Directiva de la Miel, nuestro gozo en un pozo, y claro, no podemos agarrarnos a ese otro artículo porque nosotros no nos regimos por el reglamento, eso es lo que nos dice la Comisión Europea, no nos regimos por el reglamento, sino que nos seguimos rigiendo por nuestra propia Directiva de la Miel. Y luego hay otra cuestión que en aquel momento estaba en el reglamento, pero nosotros no le echamos cuentas, que es la siguiente. En el mismo artículo 26, en el que se habla de la indicación del país de origen, se dice: cuando el país de origen de un alimento no sea el mismo que el de su ingrediente primario, habrá que indicárselo a los consumidores. Y aquí hay dos cuestiones muy importantes. Por un lado, implícitamente se está hablando de alimentos transformados, porque si os fijáis, aunque no lo dice, dice el país de origen de un alimento en conjunto, no tiene, o sea, el país de origen no es el mismo que el de su ingrediente primario. Es decir, hay un ingrediente que se considera primario dentro de un alimento transformado cuyo origen no es el mismo que el del alimento en conjunto. ¿Se entiende, verdad? Entonces, implícitamente estamos hablando de alimento transformado. Es verdad que nosotros ahí pensábamos que como teníamos nuestra propia directiva, no nos afectaba este artículo. Pero es que, aunque lo hubiéramos pensado que sí que nos afectaba este artículo, tampoco estaba muy claro que la miel pudiera acogerse a este artículo, porque la miel es un alimento de ingrediente único. Así lo dice la legislación. Así lo sabemos todos en el sector. Entonces, esto implicaba que, en principio, no pudiera considerarse alimento transformado. Eso es lo que os creéis. Ahora luego lo voy a contar. Y luego hay otra cosa muy importante en este artículo, que es muy importante, que es que pone ahí, por desarrollar. Esto lo hace mucho la Comisión Europea. Publica un reglamento y dice, esto es maravilloso, esto nos va a cambiar la vida a todos. Fijaos qué importante es. Esto hay que hacerlo, pero ya os diré luego, en otro reglamento, cómo lo vamos a hacer. Entonces, en el momento en el que se publica este reglamento, se monta una fiesta, comunicaciones por parte de la Comisión Europea, y cuando se publica la letra pequeña de estos reglamentos, a lo mejor ya no se publica a bombo y platillo, a lo mejor ya no se hacen notas de prensa y a lo mejor nos meten algo en la letra pequeña que nosotros ya no nos enteramos y que a lo mejor invalida lo que creíamos que al principio iba a ser tan maravilloso. Esto lo hace muchísimo la Comisión Europea. Te doy esto, pero luego ya dentro de unos años te digo cómo lo vamos a desarrollar. Y cuando nos lo van a desarrollar es cuando nos la tenemos que envainar. Bueno, esto el año 2011. Pasamos al año 2013. Año 2013, se publica el Código Aduanero de la Unión. Es un reglamento de más de 100 páginas que habla pues, sobre cosas de aduanas. Seguramente en aquel momento sería muy importante para la gente que trabajara en aduanas o que se dedicara al comercio internacional, pero no era el caso del sector apícola. El sector apícola en aquel momento ni se enteró de que se publicó esta normativa. Es otro reglamento, también lo publica la Unión Europea, la Comisión Europea, y habla de mercancías, no de alimentos. A pesar de hablar de mercancías, hay un artículo en este Código Aduanero que nos interesa para esta maraña legislativa.
Y es el artículo número 60, que habla de adquisición de origen. Adquisición de origen. Y dice, las mercancías en cuya producción interviene más de un país o territorio tienen su origen en un país en el que se haya producido su última transformación sustancial y económicamente justificada. Y aquí también llamar la atención sobre una cuestión. Es cierto que habla de mercancías. En principio, a nosotros no nos afecta. Nosotros somos alimento, la miel es un alimento, y además nos regimos por nuestra propia directiva. Pero prestemos atención a este artículo, porque habla un poco de algo parecido a lo que hablábamos antes con los alimentos transformados, y es que habla de mercancías transformadas. Dice que una mercancía en cuya producción, es decir, tiene varias partidas o varias piezas, una mercancía que tienen diferentes orígenes, esa mercancía transformada al final puede adquirir su origen en el lugar en el que se ha producido su última transformación sustancial, una última transformación sustancial, es que se las trae el nombre, y económicamente justificada. Que esto es fuerte. O sea, tú tienes varias piezas que vienen de diferentes orígenes y hay una operación que se considera última transformación sustancial y económicamente justificada que puede dar a ese producto transformado un nuevo origen a nivel legal. Claro, la cosa estaría en saber qué consideramos última transformación sustancial y económicamente justificada. Y para eso nos tenemos que ir al año 2015. Lo que os decía antes que hace la Comisión, publica un reglamento y unos años después publica la letra pequeña. Ese reglamento que se publica en 2013, que va de aduanas y de mercancías, se complementa con este otro que se publica en el año 2015 y que es un documento de letra pequeña, nada más y nada menos que de 623 páginas. Este reglamento explica en un artículo, que es su artículo 34, lo que se puede considerar última transformación sustancial y económicamente justificada, que si recordáis era lo que podía conferir un nuevo origen administrativo o jurídico a una mercancía transformada. En realidad, la Comisión no lo hace tan sencillo. Lo que hace es publicar un artículo en el que dice lo que no se considera, es que son tremendos estos de la Comisión, lo que no se considera última transformación sustancial y económicamente justificada. Es decir, que si la operación que tú realizas no está en ese listado, sí se considera operación sustancial, transformación sustancial y económicamente justificada y, por tanto, sí puede conferir un nuevo origen a tu mercancía transformada. En ese listado de operaciones aparece la conservación, el cribado, el lavado, el troceado, es decir, la mezcla y el calentamiento, que son operaciones que os suenan y que nos suenan en el sector apícola, sí se consideran, por parte de este reglamento, última transformación sustancial y económicamente justificada y, por tanto, podrían dar un nuevo origen a una mercancía transformada. Pero en este momento nosotros no le echamos cuentas a este reglamento, porque es un reglamento que habla de mercancías. Nosotros somos un alimento, la miel es un alimento y además somos un alimento que tiene una directiva propia y además somos un alimento de ingrediente único, no un alimento transformado. Bien, por lo que sea, pasa el año 2015, entra en vigor este reglamento en el año 2016, que si recordáis es el año en el que se produce esta caída drástica de la miel que entra directamente desde China y se compensa con entrada de miel china que entra a través de Portugal. Llegamos al año 2018, ya quedan solamente esta y otro año más. Llegamos al año 2018 y la Comisión Europea, que es la que ha publicado todos los reglamentos, el del 2011, el del 2013, el del 2015, publica una guía interpretativa, que esto también lo hace mucho la Comisión. Se infla a publicar reglamentos y luego publica guías que son más difíciles de encontrar, que son orientativas y que son orientativas generalmente para las empresas que tienen que aplicar esta normativa. La Comisión Europea, como os decía, en el año 2018 publica una guía de orientación sobre cómo aplicar las normas de origen que vienen recogidas en los códigos aduaneros de 2013 y 2015, lo que habla de mercancías, ¿vale? ¿Y qué dice esta guía? Que nos es muy importante en el sector apícola. Por un lado, en el apartado 1, hace una mención explícita al reglamento que, si recordáis, se había publicado en el año 2011 y que hablaba de alimentos. Y vincula directamente los reglamentos que hablan de mercancías con el reglamento que habla de alimentación, sobre todo en lo que tiene que ver con el marcado de origen. Y por otro lado, y aquí está la madre del cordero, en el apartado 221
Todos estos documentos son públicos, ¿vale? Se pueden encontrar en Internet. Y todo esto que estoy contando, además, está recogido en un informe que hemos publicado en COAG, que está también publicado en Internet, por si a alguien le interesa, ¿eh? Porque como es farragoso, lioso y es un rollo seguirlo, para que lo sepáis. Bueno, en este apartado 221 se dan indicaciones a los operadores, a las empresas, para la determinación del origen de los productos incluidos en el anexo 2201 de ese Código Aduanero de la Unión que se publicó en el año 2015, año previo a que cayeran las importaciones que procedían directamente desde China. Si recordáis, estamos hablando de un anexo que habla de un reglamento que habla de mercancías, pero en ese anexo, en el artículo 22, en su capítulo 4, aparece la miel. No solamente la miel, sino un montón de productos agrarios más, agrícolas y ganaderos. Pero la miel, que es lo que aquí nos interesa, aparece en ese anexo que en principio no tenía que hablar de alimentos y habla de mercancías. ¿Y qué dice ese capítulo sobre cómo se determina el origen de ese alimento miel en el caso de las mezclas? Pues dice lo siguiente. Dice que el origen de una mezcla será el país de origen de las materias que representen más del 50% en peso del producto final. Es decir, que si tú tienes una mezcla, un producto transformado, y a esa mezcla hay un país que ha aportado miel en más de un 50% del producto final, el origen de esa mezcla se lo da el país del que proviene este más del 50% del producto final, independientemente de dónde sean el resto de orígenes e independientemente de dónde se haya producido esa transformación. Además, en el año 2018 se publica el Reglamento 775, que si recordáis era aquel que quedaba pendiente de desarrollo en el año 2011 y que decía que cuando el país de origen de un alimento no fuera el mismo que el de su ingrediente primario, habría que decírselo a los consumidores. Y decíamos, esto lo hace mucho la Comisión, te dice que tenemos que avisar de una cosa a los consumidores, pero luego te dice, dentro de 5 años o de 10 años, aquí en este caso espera 7 años a publicar el reglamento. Y este reglamento, esto sí que es curioso, tiene solamente 2 páginas y un artículo importante. En comparación con las 600 y pico y los 100 y pico, 2 páginas solamente. Pero, sin embargo, cuando se publica, provoca que la Comisión se vea obligada otra vez más a hacer un documento explicativo sobre su propio reglamento, y ya estamos terminando, y publique en el año 2020 una comunicación con 23 aclaraciones, 23 preguntas y respuestas, sobre cómo debe aplicarse este reglamento que dice que tiene que indicarse a los consumidores que un alimento transformado no tiene el mismo origen que el de su ingrediente primario. La mayoría de estas aclaraciones se utilizan para que la industria y la distribución europea creen una guía propia para sus propias empresas interpretativa sobre cómo se tiene que hacer esto de un alimento transformado que no tiene el mismo origen que su ingrediente principal. Y esta guía se publica igualmente en el año 2020, que si recordáis es el año en el que Portugal por primera vez sobrepasa a China en el volumen de importaciones. ¿Y qué dice aquí, que es lo que ya termina de cerrar el círculo de toda esta maraña legislativa? Pues nos dicen, por un lado, lo dice la Comisión, que esto de que nosotros pensábamos de que un producto de ingrediente único no se puede considerar alimento transformado, no es verdad. Y que realmente la miel, un producto de ingrediente único o monoingrediente, puede considerarse alimento transformado y adquirir su origen en el lugar de su última transformación sustancial y económicamente justificada. Y por otro lado, nos dice también que esto que nosotros pensábamos de que la directiva de la miel era la que mandaba sobre nuestra norma de etiquetado, pues que esto tampoco es así y que los operadores pueden elegir utilizar la directiva, pero pueden también elegir utilizar los otros reglamentos que se manejan en este caso, que son el de información a los consumidores y el Código Aduanero de la Unión. Este mismo año, 2020, es el año en el que el Ministerio de Agricultura publica la modificación de la norma de etiquetado de la miel, que si recordáis metía ese pegote hablando de las mezclas y decía: deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en los que la miel y, en su caso, sus mezclas hayan sido recolectadas. Nos preguntábamos antes si las mezclas se pueden recolectar. Bueno, quizás eso que antes nos parecía tan extraño, ¿no?, como que no pegaba nada ahí, ahora que sabemos esta maraña y que sabemos que una mezcla puede adquirir un nuevo origen en función de dónde se produce y si se ha transformado sustancialmente la mercancía, quizás ahí sí que tiene un poquito más de sentido pensar en que una mezcla se puede recolectar por parte de un operador y etiquetarse en la etiqueta
ese país en el que se ha producido la última transformación sustancial y económicamente justificada. No sé, o sea, es muy complejo, yo lo sé, pero creo que el hilo más o menos sí que se ha seguido, cómo la propia Comisión Europea, la industria, la distribución, incluso el propio Ministerio nuestro, van tejiendo una serie de normativas que al final lo que nos lleva a hacer es, bueno, lo que vamos a ver a continuación. Esta maraña, como decía, lo que viene a hacer es poner sobre todo lo demás el Código Aduanero de la Unión, que es una cuestión de comercio internacional, de mercancías y que en el fondo, una vez que lo piensas, tiene todo el sentido, porque lamentablemente en este mundo lo más importante es el comercio internacional. Está por encima de los etiquetados, por encima de la salud del planeta y por encima de la sostenibilidad de los sectores, de la sostenibilidad de la vida de las personas y de tantas otras cosas. O sea que realmente tiene toda la lógica. La hipótesis que hemos planteado es la siguiente, para que se vea de una manera gráfica lo que jurídicamente creemos que es posible hacer. Si tú tienes una mezcla en la que aportas más del 50% en peso de la mezcla de un origen, en este caso origen España, un 51%, y lo mezclas en un 49% con miel de China y lo haces en Portugal, esto es importante porque tiene que ser en un país distinto en el que te ubicas tú, esa miel puede adquirir jurídicamente en su totalidad origen España. Si ese volumen que has obtenido y que ya tiene jurídicamente en su totalidad origen España, pero en la mitad está constituida por miel china, la vuelves a mezclar de nuevo con un 49% de miel china y de nuevo con un 49% de miel china, al final tienes un gran volumen de miel, lo haces así sucesivamente, al final tienes un gran volumen de miel que jurídicamente ha adquirido el origen España, pero está constituido en su gran mayoría por miel china. Esta miel, que administrativamente, a efectos de aduanas, proviene de Portugal, puede recolectarse por parte de los operadores españoles, envasarse y distribuirse poniendo en esas largas etiquetas que el origen de esa mezcla que han traído de China es origen España. Y ahí tenemos la cuestión de una recolección de una mezcla cuyo origen ha sido determinado por el país que aporta al producto final más del 50% en peso de la mezcla. Insisto en que esto es válido para todos esos largos listados de países que aparecen en las etiquetas. Desde nuestro punto de vista, por la interpretación que hacemos de la aclaración de la Comisión, creemos que esto no puede servir para la miel que está constituida única, o sea, que está etiquetada como un único origen. Origen España o origen Italia o origen Portugal o origen Rumanía. Creemos que esto, a día de hoy, yo pongo bastante la mano en el fuego porque esto no es así. Pero bueno, como os digo, todavía nos faltan piezas del puzzle, creemos que esto es válido para las mezclas y esta es la hipótesis que manejamos. Ah, ¿y qué pasa con Rumanía? Que hablaba al principio de que al principio de año pensábamos que había algo con Rumanía. Bueno, pues con Rumanía ha pasado lo siguiente. En esta gráfica que os pongo, que es la gráfica de antes, ¿no? Rojo las mieles que vienen de China, verde las que vienen de Portugal, aparecen en azul clarito las que vienen de Rumanía. Si veis, durante toda la historia, la serie histórica de la que tenemos datos, Rumanía ha sido un origen tradicionalmente muy poco comprado por la industria española. Menos del 10% de manera estructural entraba de Rumanía año a año. Siempre entraba, pero entraba muy poca. Era casi residual. Además, entraba a un precio que ya veis ahí, a principios de década, cuando el volumen era muy poquito, 4,58 euros el kilo, a mediados 3,96, más cerca de 4. En 2020 ya empieza a bajar un poquito, 3,20, pero eran precios bien, o sea, precios compatibles con miel producida en Rumanía. ¿Pero qué pasa en el año 2021? En el año 2021 pasa lo siguiente. Ay, esto se me ha salido el spoiler, pero bueno, os lo cuento igual. Si veis, hasta principios de año, la barra de color azul destaca de manera llamativa. Ahí, si os fijáis, estamos viendo los meses del año 2021, ¿vale? Vemos que en la primera parte del año, hasta junio, Rumanía se convierte de manera sorpresiva, porque nunca habíamos importado volúmenes importantes procedentes de allí, se convierte de manera sorpresiva en nuestro principal abastecedor de miel, que es una cosa que nos llama muchísimo la atención y además desplaza totalmente las importaciones que vienen directamente desde Portugal. Como veis arriba, pone norma de etiquetado de la miel de Portugal. Eso iba a salir luego, pero ya me ha salido mal en la presentación. Pero bueno, lo que nos llevó ese primer semestre a pensar
que tenía que ver con que Portugal, en enero de 2021, publica su propia norma de etiquetado. Y nosotros pensamos, y además entraba en vigor en julio del año 2021, y nosotros pensamos, pues este desplazamiento de las triangulaciones se ha realizado porque algo de la normativa portuguesa obliga a la industria que está allí a tener que hacer este movimiento. Ya no puede seguir haciendo de cocina allí en Portugal y tienen que derivarlo a Rumanía. Como os digo, esta hipótesis, yo creo que algo ha tenido que influir, pero todavía es que todo es muy reciente y todo es muy difícil de indagar, pero creo que esta hipótesis puede que no esté del todo atada porque a partir del segundo semestre caen de nuevo las importaciones procedentes de Rumanía y se estabilizan hasta el punto que, como veis ahí, con año cerrado, las tres están en empate técnico. Ahora mismo estamos importando el 15% de las importaciones de China, el 15% de Portugal y el 15% de Rumanía. La miel que viene de Rumanía, aunque no llega a un precio tan bajo como la que viene directamente desde China, es un precio que también se observa claramente cómo cae en relación a los años anteriores y además también tenemos la certeza, no lo puedo saber porque yo no estoy ahí en las industrias rumanas, pero tenemos bastante certeza porque a la vez que se desplaza las importaciones, a la vez que baja muchísimo el precio, Rumanía comienza a importar muchísima miel procedente de China. Porque nosotros no podemos saber lo que hace China a nivel de... Pero todos los países de la Unión Europea sí están en una base de datos que nos permiten saber lo que hacen también. Y a la vez que aumentan las importaciones de aquí, procedentes de Portugal, y baja el precio, importan muchísimo, o sea, aumentan muchísimo las importaciones que hace el propio país de Portugal desde China y en Rumanía pasa lo mismo. Rumanía no era un país que importara mucha miel de China y, sin embargo, en el año 2021 se incrementan muchísimo las importaciones de Rumanía de miel procedente de China. ¿Me he explicado bien? Es que como voy muy rápido, vale. Perfecto. Entonces, esto es lo que pasa con Rumanía. Como os decía un poco al principio de toda la explicación de la maraña de la hipótesis, esto es solo una hipótesis. Y esto es importante destacarlo porque solamente la industria sabe lo que pasa en la industria. Nosotros tenemos los datos, podemos extraer los datos, el sector nos da el contexto, o sea, yo puedo sacar todos los datos del mundo, pero si yo no tengo un sector apícola, en mi caso en el de COAG, que nos reunimos de manera muy frecuente y luego cuando vamos a ferias hablamos con otros apicultores y apicultoras de otras zonas que nos dan el contexto de lo que está pasando en los territorios, es muy difícil saber qué narices está haciendo esta gente y por qué lo hace, aunque nos podemos ir, ¿no? Podemos ir siguiendo un reguerito ahí de pistas. Pero como decía, es solo una hipótesis, solamente la industria sabe lo que pasa en la industria, pero lo que no es hipotético, y hay dos cosas que son ciertas, es que jurídicamente es posible hacerlo, es decir, la maraña legislativa existe, es real y los operadores la están utilizando, porque es mucha coincidencia que pase todo en años tan señalados por cambios de normativa y además estas normativas no se cambian porque a la Comisión Europea un día el comisario de Agricultura se levanta y dice voy a cambiar esto de las mezclas. No, eso es porque hay alguien que está haciendo una acción de lobby detrás y está pidiendo que se cambie la normativa en este sentido para algo. Y aparte de que es jurídicamente posible, el otro hecho cierto es que tenemos un 30% de las importaciones en España procedentes administrativamente hablando o de Portugal o de China que no están en las etiquetas de la miel que se comercializa en España. Son muchos miles de toneladas y no aparecen. Y eso es un hecho. Un poco para terminar, por eso decía al principio lo de cambiar todo para que nada cambie, porque si os fijáis ahora en los dos mapas que os voy a poner, muy poquito ha cambiado. Vamos a ver en este mapa, este es el mapa de las importaciones que hace la industria española en el año 2020. Están marcadas con colorines las provincias de España que más importan, o las que están en blanco no importan nada. Las que están en rojo son las que más importan, en naranja después, en amarillo después y luego las verdes. Importan casi todas las provincias, como veis. Y sobre todo quiero también que os quedéis con el dato, que ahora se va a mantener ahí, el del total de importaciones que entran en el año 2020. 31.674 toneladas. Sobre todo procedentes de muchos más países, pero para no cargar la diapositiva, los 5 principales orígenes son los siguientes. Portugal, que decíamos por primera vez se convierte en el principal abastecedor, casi 7.000 toneladas a 1,39, miel china, claramente triangulada. Uruguay, nuestro segundo abastecedor en importancia, casi 6.000 toneladas a 1,71.
China, en el año 2020, se convierte en el tercer abastecedor por volumen en importancia, 4.770 toneladas a 1,33. En cuarto lugar, que este es otro país también muy interesante, del que siempre importamos mucha cantidad, que es Polonia, 3.144 toneladas a 1,94 y tampoco aparece en ninguna etiqueta. Polonia, desde hace un montón de años importamos mucho volumen. Además, Polonia importa muchísima cantidad de miel procedente de China y la coloca aquí en el mercado español y nunca está en las etiquetas. Y en quinto lugar, Alemania, 2.544 toneladas a 2,49. Como digo, poco ha cambiado, siempre a las mismas provincias. Valencia importó ese año casi 15.000 toneladas, Salamanca, vuestra vecina, 8.433, Castellón, 3.872 toneladas y Burgos, 1.012 toneladas. Las rutas de importación, Portugal, casi todo lo que coloca, lo coloca en Salamanca y en el caso de China, sobre todo Valencia y Castellón. Y quería, este es lo de cambiar todo para que nada cambie. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fijaos en el mapa y sobre todo fijaos también en la cantidad que se importa en el año 2021, datos actualizadísimos de antes de ayer. Fijaos, la cantidad es que es la misma, o sea, la misma. Las provincias, es verdad que es menor número de provincias, se compra por parte de menos provincias, pero también son muchas provincias y las señaladas son las mismas. Valencia, Salamanca y Castellón siempre aparecen en el mapa. Y Burgos se alterna normalmente con Huesca. La cantidad, la misma, 31.627 toneladas, en el anterior eran 31.674, es bastante escandaloso. Y los orígenes, de nuevo, Portugal sube un poco el precio medio por este desplazamiento de algunas toneladas que se han ido a entrar a través de Rumanía, 2,29 euros el kilo, 4.712 toneladas, empate técnico con China, 4.666 toneladas a 1,31, Rumanía se queda en tercera posición, 4.077 toneladas a 2,02, de nuevo empate técnico entre las tres. Cuarto en importancia, Uruguay, 3.554 toneladas a 2,68. Y en quinto lugar, también habitual, Alemania, 2.550 toneladas a 2,77. De nuevo, las mismas provincias. Valencia, 17.229 toneladas, Salamanca, 5.800, Castellón, 2.853 y en este caso cambiamos Burgos por Huesca, 1.724 toneladas entraron en el año 2021. Las rutas, en este caso, Portugal se mantiene igual, prácticamente la totalidad de lo que entra desde Portugal lo hace a Salamanca y Rumanía combina con China y lo meten casi todo directamente en Valencia. Los que os dedicáis al sector apícola como yo, le habéis puesto ya nombre y apellidos a las empresas que operan en esos territorios. No lo voy a decir porque en esto sí que me pueden empapelar. Como decía, y esta ya es la última diapositiva, nada ha cambiado. Los operadores siguen introduciendo en España grandes cantidades de miel a un precio realmente muy bajo, que sigue presionando los mercados. Uy, ¿qué ha pasado? Momento. El mercado a la baja. Las etiquetas siguen sin reflejar el nombre de los países de los que importamos más miel. Hemos hecho un cambio de la norma de etiquetado, pero las etiquetas siguen sin darnos la información que nosotros queremos, que es de dónde procede la miel que va dentro del envase. Seguimos sin saber por qué la industria hace lo que hace. Podemos hacer muchas hipótesis, pero la realidad es que cada año y cada mes casi nos sorprenden con un nuevo cambio de ruta, un repunte de los precios, que no sabemos muy bien a qué obedece. Y ahí estamos, intentando averiguarlo. Y por último, quiero decir una cosa muy importante y que tampoco ha cambiado, y es que la cosa va de industrias. Industrias envasadoras de miel, industrias importadoras de miel o industrias de la gran distribución, supermercados, hipermercados, tiendas de grandes superficies. No va de apicultores. Nadie está cuestionando ni la apicultura que hacen apicultores y apicultoras en Portugal, ni en Rumanía, ni siquiera en China, porque yo siempre lo digo,
pobres apicultores y apicultoras chinas, que están a expensas de una industria que es la que está comercializando con su trabajo, comercializando con su producto y seguramente sin tenerles en cuenta a ellos, igual que muchas industrias de la Unión Europea tampoco tienen en cuenta a los apicultores y apicultoras europeas. La cosa va de industrias. Nadie cuestiona a las personas que trabajan en el sector apícola. Y bueno, esto era todo lo que os quería contar y si ahora vosotros me queréis contar algo a mí, pues os lo agradezco un montón.